nivel mundial de la gerontoprofilaxis, o sea, cómo debemos prevenir para tener una calidad de vida los adultos mayores en los días venideros. Como le había manifestado en la vez anterior, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud decidió que la década entre el 2020 y 2030 sea del adulto mayor y que se implementen políticas a nivel mundial, tanto gobiernos, tanto municipios, para mejorar la calidad del adulto mayor. Entonces, en este comienzan a hablar de la gerontoprofilaxis sin miedo a la vida. O sea, estoy aquí con vida y yo decido lo que voy a hacer. ¿Por qué cuando yo tengo, dice un anciano, por qué cuando yo tengo 70, 75, 80, 85 años, tengo que hacer lo que me digan mis hijos, me digan mis nietos, mis amigos? No, tengo que hacer yo tengo que hacer lo que yo decido hacerlo. Entonces, cuando me comienzan a decir que yo debo hacer esto, esto otro, si no es conveniente, si no me siento bien, comienza ya el maltrato al adulto mayor. Y el maltrato al adulto mayor viene, por ejemplo, hay un maltrato psicológico que más o menos tiene el 11.6%, un maltrato físico, el 2.6%, un maltrato económico, 6.8%, una desatención de los familiares, un 4.2%. En total, la prevalencia del maltrato al adulto mayor es del 16%. 1 de cada 6 adultos mayores son maltratados permanentemente. Entonces, eso no se visualiza adecuadamente y a veces lo pasamos por desatendido. Y tenemos que poner un poco más de ¿cómo se puede decir?, de dedicación a ver quién está maltratando a las personas. Este maltrato puede ser dentro del hogar, este maltrato puede ser en la comunidad, este maltrato en la ciudad. Por ejemplo, tanto que hablamos de hace tiempo de esta mala obra de estas resbaladizas de caminar, ese es un maltrato más al adulto mayor. Porque de todas maneras los jóvenes como quiera nos sujetamos cuando caminamos en un resbalón, pero porque un momento que llueve, el adulto mayor ya no puede salir a la calle a caminar, a movilizarse, y la vida está en movilizarse, y entonces lo están maltratando más al más débil, que es el adulto mayor. Doctor, solo un paréntesis ahí porque es tan gentil usted. Una persona con discapacidad, antes de ayer, sufrió un severo golpe en una de las veredas, estas resbaladizas que hay en Loja, pero severo golpe con politraumatismos que le ocasionó la caída. Y un poco, podríamos decir, me llamó la atención por lo que usted dijo, solo por demostrarle que también es una persona vulnerable porque tiene discapacidad en alto porcentaje y que por suerte, en cambio, es un poco joven. Claro. ¿No? Pero fíjese cómo vienen los maltratos, tal como usted lo señala. De todas partes viene la agresión social, ¿no? Claro, entonces mire, la persona mayor no es para depender, sino para trascender. La calidad de vida que tenga en tu envejecimiento, en su envejecimiento, depende de ti también, o sea, depende del adulto mayor. Tampoco debe dejarse manipular. ¿Cómo afrontar el maltrato del adulto mayor? Es combatir el edadismo. Edadismo quiere decir, porque está viejo le duele esto, porque está viejo ya no hace esto, porque está viejo no se viste adecuadamente. O sea, el hecho de que tiene muchos años, ya toda la sociedad, la mayoría de la sociedad, no toda, pero ya le ve como una carga, como un estigma. Un estorbo. Un estorbo más o menos. Uh-huh. Entonces, se necesita generar datos y mejor calidad de conciencia sobre este problema. ¿Cómo? Investigando. ¿Quiénes? La universidad, los colegios. Deben investigar cómo están tratados los adultos mayores en las comunidades. Doctor, pero ¿por qué el adulto mayor llega a un nivel de indefensión, de sumisión a su propia familia? ¿Por qué cree usted que nace? ¿Se pierde la fuerza, la vitalidad? ¿Se pierde? ¿Qué pasa, doctor, cuando una persona llega a esa edad y en efecto se vuelve una persona muy dependiente de la familia? Sabe que esto viene como historia. Más o menos
como una costumbre que los adultos mayores han aceptado inconscientemente la mayoría de estas cosas. Y entonces dice, por ejemplo, se acaba de jubilar alguien, entonces le dice el hijo, como ya te jubilaste, papá, ahora quiero que me lleves mis hijos a la escuela, vayas a comprar el pan, vayas a comprar la leche, vayas a hacer esto, vayas a hacer esto otro, como una cosa normal y corriente. Y entonces él no tiene ninguna independencia. Tiene un grupo de amigos y les dice, los amigos, podemos irnos a Zapotillo a darnos una vuelta. Es que yo de lunes a viernes no puedo porque tengo que llevar mis nietos. O sea, en vez de jubilarse, que es júbilo, comienza a tener más responsabilidades y no puede lidiarse. Y eso lo estresa. Se fueron unos un poco a relajarse y él se queda. Entonces, inconscientemente los papás creen que está haciendo bien es decir, los hijos creen que están haciendo bien los nietos, lo están un poco maltratando a su papá. O sea, eso constituye un maltrato, según usted, doctor. Sí, pero la pregunta era, querido doctor, ¿por qué se pierde esa fuerza, la vitalidad? Tengo que decir, porque ya es viejo, porque uno ya de viejo prostático y pichilón, pues pierde todas las facultades. ¿Qué será? Ya no puede alzar la voz, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene. Ya, pues hermano. Puede ser, ¿qué es? ¿Por qué se vuelve tan indefenso? ¿Por qué tan dependiente? Yo, doctora Ponte, es porque la sociedad lo ha puesto de esa manera, lo visibiliza de esa manera. Le hace creer que no le hace sirve. creer que ya no tiene funcionalidad, que ya no es un ser humano común como cualquier otro. Entonces la sociedad, y él ha aceptado. Entonces, por ejemplo, es dueño de una vivienda. Sin embargo, cuando avanzan los años, los hijos dicen, hagámosle a mi papá mejor atrás un cuartito, porque cuando viene aquí fastidia, como que molesta cuando vienen mis amigos, a veces que esto, que esto otro. Entonces lo ponen un cuartito atrás, siendo de la propiedad. En su propia casa. En su propia casa. Y también él tiene sus recursos y le obligan, dice, usted tiene que comer esto, esto otro y esto otro. Eso ya es un maltrato, porque él no quiere comer eso, él quiere comer lo que a él le gusta, lo que él ha comido durante 80, 85 años. Sí, y ahora le vienen y le maltratan, hasta con la comida. Sí, pero a los niños también les hacen lo mismo. A los niños es que, oye, a un niño no le gusta eso, yo no entiendo cómo no, pero tiene que comer eso. No, yo no sé cómo son estos tratos que usted está hablando, pero claro, él algún rato crece y se va a vengar y va a ser independiente y claro, se va a rebelar, pero el anciano no puede. No puede porque se vuelve un poco dependiente también y entonces eso lo hace que el amor a su familia y todo, y en este mes tan importante como es diciembre, en donde es un mes de alegría, de felicidad, pero en el fondo también es de tristeza. Porque hay momentos que uno ve que hay mucha gente o poca gente que se disfruta de todo, ¿no? Padres, hijos, adultos mayores, pero pues, la mayoría del sector de la población es triste porque ellos no tienen para dar los regalos pertinentes, darse los lujos que dan otros. Entonces solo oyen comentar que fulano de tal hizo esto en Navidad, fulano de tal. Entonces también es una fecha media triste, doctora Ponte. Y especialmente así como en niños pobres, adultos mayores también. Sin embargo, la sociedad también crea algunos parches, algunas, ¿cómo se puede decir?, justificativos. En esta época es lo que más van a los asilos de ancianos a dejar canastas navideñas, que es como si los adultos mayores necesitaran solo en estas fechas. Además de eso, los adultos mayores que están en estas residencias, si usted pregunta, ni el 50% están de acuerdo, los pusieron ahí a la fuerza. Es un maltrato. Es otra cosa, y además de eso, nadie ha dicho, ¿por qué no nos vamos a los barrios? ¿Cuántos adultos mayores a veces no tienen para comer una vez al día? Vamos a buscarlos a investigar cuántos hay para dejarles a ellos, porque los que están en institución por lo menos tienen garantizada la comida las 3 veces al día y un cuidado básico. Pero hay adultos mayores en la comunidad que viven una tristeza terrible. Doctor, la tristeza los consume, mueren de pena. Velasco murió de pena de su mujer, pero bueno, es un tema más a otro nivel, pero ese era de amor. No. El viejo, el anciano, muere de pena, se consume por la pena, por todos estos
maltratos que recibe por todo Mire, doctora, ¿qué será el desprecio? doctora ¿Qué Ponte, será? mire, la amistad que se tiene con los amigos está comprobado por varias investigaciones de que la amistad a usted le da mayor inmunidad en la vida, afronta mejor las enfermedades crónicas. Por eso son tan importantes los amigos. Y en los adultos mayores, cuando a usted lo dejan encerrando, Usted que no dice, puede salir, usted se refiere a la relación dialógica, a la relación que tenemos entre seres humanos. Entonces, o sea, la relación de conversar. de dialogar, usted claro. tiene razón a todo. Esto ayuda muchísimo a todas las enfermedades crónicas. Y entonces cuando una familia, o dice mi papá está, por decirle, ya sea de salir a fumar, dejémosle echando llave, lo está maltratando totalmente. Imagínense que lo deja ahí hasta que vengan tarde. Dice ahí no le falta nada que comer, ahí tiene la refrigeradora. Es un maltrato terrible. Y eso lo hace o sea, inconscientemente creen que por la... No, ese señor, pongamos que se fumen los 2 tabacos, ha fumado 85 años, oiga, lo pone en un estrés. ¿Qué daño le puede la hacer? presión le sube de más, se estabiliza todo su funcionamiento. Entonces, él se enferma y se agudiza más de su soledad, de su aislamiento, Exacto. de su maltrato. Es el problema. Doctor, quitarles un tabaco a una persona fumadora a los 80 y pico de años, 90, que nunca ha dejado de fumar, que no se ha muerto. Yo no creo que su salud mejore con eso. Podríamos decir, cuando la olla ha hervido, es en vano apagar la llama. Ya Claro. todo está consumado. Claro, y las consecuencias son a largo plazo, no es que corto plazo, y son personas demasiado estrictas, a veces sus familiares. Por ejemplo, un maltrato que a veces no se lo ve, por ejemplo, un maltrato es, se jubila determinada persona, dice, los hijos dicen, yo le voy a cobrar la jubilación, y de ahí yo le voy a ir dando poco a poco a usted. Pero usted Oiga, se pero las sabe imagínese todas, eso. doctor. Usted se las sabe todas. Oye, imagínese esa barbaridad. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, Ya le cobro yo y le voy dando. le voy dando. Y le hace cuentas alegres también. Obvio, Y después ¿no? de eso, los otros hermanos reclaman ¿cómo se dice? Un conflicto familiar terrible. El más vividor, el más entonces dice, vago, déjame sí. cobrarle a mí, para yo también darle como tú le das. Claro, pues, y sí, comienza, o sea, la vivencia. Y todos a realmente. repartirse Claro. como Entonces, claro. como aves de rapiña ahí caen. Entonces el adulto dice, bueno, yo no me gusta esta vida, y además yo trabajé 40 años, mi pensión más o menos me da para irme, por decirle, a este centro de los Wilcos, donde hacen rehabilitación, dan comida, tratan bien, bueno, también, pero bueno, entonces dice, si ahí me cobran 800 y yo estoy recibiendo 1500, yo voy a ir. Dice, ¿saben que he decidido hacer esto? Como dice, o sea, le prohíben porque saben que se les baja el capital de lo que trabajó su papá hace mucho tiempo y de lo que ellos están usufructuando. Es un maltrato terrible. Claro, o sea, su jubilación debe ser un manejo discrecional de él, ¿no? Claro. Él sabrá cómo sabe cómo lo utiliza. Claro. Mire, doctora Ponte, por ejemplo, en una atención de un adulto mayor, yo primero le digo, discúlpenme, pero se me quedan afuera, me dejan con él primero unos minutos. Entonces yo converso unos 15, 20 minutos con él, porque él quiere contarme algunas cosas que él pasa, Claro. como de soledad, más casi la mayoría, verá, aunque no quiera creer, las 2/3 partes de la consulta, él quiere conversar Exacto. de sus problemas antes que su misma enfermedad. Exactamente, Ya, desahogarse, ¿no? desahogarse. Pero Ah. cuando entra con la familia, pero papá, usted no hable, él tiene esto, papá, que esto, le acaban, ellos le están dando todo el diagnóstico. él le está dando- Es un vejamen que Entonces, sufre, ¿no? imagínense, no lo dejan ni hablar. Claro, una Y- y- humillación y hace- bárbara, ¿no? Entonces es una cosa que absurda, que absurda. Es un problema bien grave esto. Doctor, pero debe haber excepciones. Ah, no, sí. Pues, Debe sí. haber excepciones. No, sí, no. O sea, Ajá. por eso le decía, el maltrato en sí es el 16%. O sea, 5 ancianos no son maltratados, pero de 6, 1 es maltratado. Pero estamos hablando de maltratos. Entonces, por ejemplo, en el maltrato se ha llegado a determinar que estas personas aumentan la mortalidad prematura, mueren mucho más antes.
¿Por qué? ¿Por la depresión? Por depresión, por el trato, por todo, psicológicamente, imagínense, bajan Bueno, las pero los defensas. hijos también desean que muera Mm, pronto. Quieren aplastarle el gañote aquí para de una, peor si tiene billetes, si hay ve- herencia. Imagínense que lo que usted dice parece que es un poco extremado, pero tiene la razón en ambos lados. Claro, Tanto si tiene como cuando no tiene. Si tiene exacto. porque quieren quedarse con lo que Con- tiene y disfrutar ya. Y, exactamente. y yo he oído personalmente, ¿y hasta cuándo? Y ¿Ya claro, cuándo te mueres? qué te ¿O pasa, cuándo pues? no? Pero en cambio, en el otro extremo, donde también la pobreza es fuerte, es una carga, pues, y Es una mucha. carga, Dice, pues mi claro. papá, yo no tengo para cobrar los medicamentos, no tengo ni para darle al almuerzo. Entonces también es el otro extremo. Pero es porque la ¿Qué, sociedad qué? también nos ha acostumbrado a no ser tan solidarios. Debemos ser tan solidarios, porque es Ajá. parte de nuestra familia, parte de Doctor, nuestra vida. hay una Porque persona, dice, doctor, donde comen cuatro pueden comer cinco también. 6 queremos, de Ya. una vez, la media docena. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor, y buenos días al señor panelista. Qué importante el tema. Siempre el jubilado se lo ve como un ente pasivo, como un ente de estorbo, como bien dicen. Y es de lamentar, pues, que de pronto digo yo, que no haya centros de rehabilitación, centros psicológicos, centros donde le ayuden al adulto mayor para que sea un ente productivo en la sociedad, porque desde que sale de una institución público-privado ya significa ya en otras palabras, de repente cree ya un ser muerto en actividad. Entonces no sé si faltan centros donde pueda ir a rehabilitarse y tener pues todo su conocimiento para poder ocupar su dinero y ser un ente productivo. También hablando del adulto mayor pues y del jubilado, la infraestructura urbana en el municipio y a nivel nacional, incluso local, la infraestructura de aceras, bordillos, todo eso no está acorde para las personas, sobre todo en el casco urbano. También todavía existen esos pernitos salidos en las esquinas, con lo que ha causado terribles problemas humanos y fracturas y un montón de cosas. Entonces preguntarle, como les repito, pues de pronto no será necesario, que sí existe pues centros privados para rehabilitar al adulto mayor o al jubilado, pero de pronto faltan más o falta también algo más de la institución pública del gobierno para poder atender este sector tan importante y introducirlo y inculcar pues de que él sea un ente productivo y que no muera pues, sin actividades en su jubilación. Esas son mis pequeñas inquietudes. Muy amable, buenos días. Muchas gracias, muy amable. Importantísima la pregunta. Mire, los adultos mayores de 60 años en el 2019 eran 1.000 millones. Para el 2050, que no está muy lejos, que el doctor Aponte ha de vivir plenamente, en el Sí, 2050 sí me he dado van cuenta. a haber 2.100 millones de adultos mayores. Y entonces, así como por ejemplo se han creado guarderías en todos los barrios, por lo menos deberían crearse algunos centros gerontológicos en los 4 puntos cardinales de las ciudades, en donde los adultos mayores puedan ir a realizar terapia física, una alimentación adecuada. Centros gerontológicos, igual que una guardería, llegan en la mañana, tienen su café a la media mañana, su almuerzo a la media tarde y regresan a sus casas. Ese es un centro gerontológico diurno que podría, ¿quién? El municipio. Por eso pagamos los Doctor, impuestos. Sí. doctor, pero Clint Eastwood decía que no hay que dejar entrar al viejo, nada más. Porque eso también de esa rutina que usted dice, ya debe ser una rutina ya como para, como toda rutina, ¿no? Aquí hasta que la muerte me lleve. Pero mejor no será de no acordarse que hay vejez. Eso dice Clint Eastwood, es el actor de cine que tienen ya como 129 años y no se muere. Entonces le dicen, oye, ¿por qué no te mueres? Es del actor de la película Claro, de Lo bueno, lo malo, lo feo, por unos claro. dólares más, en fin, esas películas del oeste. Entonces le preguntan a él, hombre, ¿por qué vives tanto, hombre? Él dice, ¿cuál es la recomendación? No hay que dejar entrar al viejo, dice. Buenos días. Ah, se retiró. Este, Sí, se retiró. de este, Repita la llamada, por de este favor. famoso artista, hace unos días veía una película en donde el trasfondo era cómo el adulto mayor tiene sus principios bien establecidos de ética, de moral, que daba en una oficina cuando él era jefe.
el protagonista era de la fiesta que usted daba. Claro. O sea, y esas costumbres prácticamente que se están perdiendo, la palabra que se daba antes, que era más que firmar un cheque o de dar plata. Entonces esas cosas se han ido perdiendo. Y lo que me decía el señor que participó, todas las municipalidades, especialmente los GAD, cualquier obra que deben hacer deben estar pensando que por ahí va a transitar el adulto mayor. Si las bancas que van a hacer pero todos ellos. Sí, y que todos van para allá. Pues que ese es el tema. Hay dos problemas que nos pasan a los seres humanos, doctor, que ojalá que usted lo pudiera desbrozar bien. En primer lugar, nadie cree que se va a envejecer, que ya sería una ventaja, una virtud, envejecer. Todo el mundo cree que, por eso es que insulta al viejo, porque él cree que es inmortal ahí en la juventud, ¿no? Y entonces, y la otra es que cree que nadie se va a morir. Ni el joven ni el viejo, nadie piensa en la muerte y todos pues en el jolgorio de la juventud y de la vida, ¿no? Viva la vida, gritan todos, pero creen que el otro se muere, pero yo no. Entonces, ese es uno de los dos problemas, creo, que nos convierte en egoístas, en insolidarios, doctor, en maltratadores. Sí, inconscientemente. Por ejemplo, dentro del área mía de la salud, por ejemplo, a veces no hacemos hincapié, especialmente a mis colegas especialistas, que por ejemplo el adulto mayor, como tiene varias patologías, no investigamos bien qué medicaciones está tomando. Entonces, cuando este adulto mayor ha transitado o ha visitado a algunos especialistas, cardiólogos, endocrinólogos, neumólogos, reumatólogos y todo, y usted suma y ve que tiene más de una docena de medicamentos, ahí ya lo estamos maltratando, primero económicamente, segundo fisiológicamente y tercero hasta lo estamos intoxicando. Y es lo que le van a hacer. O sea, veamos por qué es esto. O sea, el hombre no es que solo corazón, solo riñones, es íntegro. ¿Y cómo está tomando este señor 12, 14 medicamentos? Cuando ya la absorción del intestino está disminuida totalmente. ¿A dónde van sus intestinos? Van a identificar la pastilla. O sea, le dice, hazte para allá, siempre pienso yo en eso, ¿no? El un intestino le dice, hazte para allá, hombre, que a mí me toca esta pastilla, la pastilla es para mí. El otro dice, no, esa es mía. Pero ¿cómo sabes que es tuya? Y empiezan a forcejear las pastillas adentro en el organismo, porque es una cantidad de pastillas que manda el doctor y que hay que tomarlas. Y lo peor es que le dice, o sea, si no las tomas, te vas a morir. Y que como le tenemos miedo a la muerte, dice, doctor, como sé que usted me pedía que, lástima, creo que hay poco tiempo. Doctor, ¿y la enfermedad mental? Verá, ¿Cómo le llaman ya? Verá, en ese aspecto de la pérdida de la memoria, yo quisiera lo mejor. Pérdida de la memoria. Pérdida de la memoria. Pero ¿la pérdida de la memoria es una enfermedad? Sí. ¿O es concomitante a la edad? No. Hay una pérdida de la memoria benigna, que digamos. Pérdida leve porque no se reacciona adecuadamente, pero no es lo que conocemos siempre, demencia o Alzheimer. Esa es una patología muy estructurada y muy adecuada. Entonces yo, por ejemplo, le solo diera unas pinceladas para ver si con la veniencia de usted, el próximo programa podemos tratar eminentemente solo la pérdida de la memoria, porque es muy extenso. Sí, pero déjenos alguna Entonces, cosita, doctor. Por ejemplo, le vamos a decir, la pérdida de la memoria benigna, que yo la llamo, pérdida de la memoria benigna, si solo está perdiendo un poquito, que no se acuerda dónde dejó las llaves, como usted siempre me ha comentado, y usted no está muy mayor, pero solo es el problema del estrés, que no ha dejado esto haciendo, pero recuerda dónde dejó todo. Pero la más práctica es cuando uno debe, no se acuerda. Entonces, ayer me dijo un amigo, te haces el disimulado, dijo, te presté $1 y no, hasta ahora no me pagas. Bueno. Y en serio me prestaste $1.
Sí, dijo, Y- bueno, pues me da vergüenza cobrarte, dijo, pero págame, hombre, el dólar. Y uno no se acuerda. Pero si hubiese sido al revés, dijo, sí te acordarías. Ah, y todas las otras actividades que usted hace, las hace normalmente, no ha tenido ningún problema, no se preocupe que no hay demencia, que no hay Alzheimer, porque todas las... Pero si usted está comenzando a perder y ya no está elaborando, estructurando bien el programa, si no está articulando las palabras adecuadamente, entonces, y hay otros órganos comprometidos, ahí ya nos preocupamos, ahí estamos en una primera etapa que podemos decir. Pero cuando usted dice, es que parece que estoy perdiendo la memoria, no, pero yo hablaba solo de la vejez, por doctor. eso, Las por eso, enfermedades de pérdida de la del- memoria que vienen con la vejez extrema ya, ya, por ¿no? eso, con la vejez extrema. Cuando esta pérdida de la memoria, cuando el paciente dice que está perdiendo la memoria, no es enfermedad, porque él se está dando cuenta de algunas cosas y todo. Pero cuando el paciente no se da cuenta y los amigos o los familiares están dando cuenta, ahí ya estamos ante un problema que debemos investigarlo y diagnosticarlo. Ese es el problema. Pero, ¿por qué se da? O sea, cuando la persona se está dando cuenta, porque es que verá, también en las personas de edad hemos estado hablando del maltrato. Sí, sí. Entonces, Justamente. si una persona es maltratada, aumentan, por ejemplo, la depresión y aumenta el deterioro cognitivo, que estamos hablando de la memoria. Entonces, y además también puede ser maltratado en las instituciones. Puede ser maltratado, como dijo antes, por la banca, por los préstamos, por todo. Entonces, ahí viene un estrés, viene una convulsión dentro del cerebro y usted se estresa y comienzan... Pero eso también es propenso a que desarrolle después una pérdida de la memoria ya en serio, porque se van destruyendo neuronas que van formando después placas en el cerebro, neurofibrilares, que es lo que decimos, el 65 al 70% de las pérdidas tiene que llamarse Alzheimer, es Alzheimer. Pero nunca podemos decir Alzheimer porque para decir Alzheimer tendríamos que hacer una biopsia y a un ser humano no se le puede hacer una biopsia. El otro, el otro porcentaje de la pérdida de la memoria son vasculares, por problemas permanentes de hipertensión, de todo esto vasculares. Y hay otro de unos cuerpos de Lewis que descubrieron que es un 10% y otras causas un 10%. Pero más es esto del problema del Alzheimer, que ahora están hablando también de muchas investigaciones que están tratando de rejuvenecer todos los órganos. Creo que el próximo año ya nos vendrán buenas noticias de que todos los órganos pueden ser regenerados, en el fondo rejuvenecidos, y eso sería una noticia, pero claro, la tecnología estaría al alcance también de las personas que pueden adquirir algunas cosas. Hay algunos medicamentos asequibles, porque también no es, la tecnología sale, pero para todas las edades ni para toda la gente, porque todos estamos restringidos. Hay gente que, como le decíamos, no tiene ni para las situaciones básicas de la vida diaria, peormente para adquirir una medicación que le cueste $1,000 semanal, por decirle, un medicamento que está saliendo ahora y que lo están poniendo. Y además, también a los que nos están escuchando y familiares que tengan, la medicación en una persona, pongamos en la memoria, hay leve, moderada y grave. La medicación actúa por lo general solo cuando está en etapa leve. Cuando está en moderada y grave, prácticamente está gastando de adrede una medicación y a veces un chorizo de medicaciones que no tiene ya ningún sentido. Efecto. Ahí mejor el efecto es el amor, la compresión, las medidas generales que le den el hogar, el aseo. Eso es lo importante. O sea, amor, cariño y comprensión. Eso, nada más. Nada Con más. eso está. Doctor, alguna vez me corrigieron que nosotros hablamos mal porque decimos a los papas que los queremos mucho. Santo. Va. Yo en principio entendí y aprendí que un santo, alguien para que sea santo, pues tiene que estar muerto primero. ¿No? Y este papa al que yo me refiero está muerto. Yo lo quiero mucho, lo sigo mucho, su filosofía siempre me agradó. Es uno de los términos más hermosos que jamás escuché. El amor lo puede todo. El amor vence. Dios siempre puede más.
Yo creo que hay mucha gente que le falta eso en este mundo. En este mundo escasea el amor. Gente humilde que nunca leyeron, no leyeron filosofía, no revisaron quiénes eran los estoicos, cómo enseñaban a vivir, este estado de resiliencia. Entonces, digo yo, doctor, tengo una sugerencia. Una sugerencia. Hay gente efectivamente que a su avanzada edad no va a leer. Primero porque no ve, se duerme. Y luego porque no está en sus hábitos leer. Totalmente de acuerdo. No le vamos a obligar. Pero sí puede escuchar. Entonces sí debe haber más conferencias, doctor. Debe haber más conferencias. El favor de invitarme a mí. El amor que usted dice, doctor Freddy, mire, cuando el Alzheimer está en etapa ya moderada, entonces le preguntan a los familiares y le dicen, ¿y tu papá? Dice, él está en tal centro, está bien cuidado, lo tienen así, asado. Pero cuando llegan los familiares, él sonríe, pese que está desubicado, él sonríe, porque él no pierde dentro, en su subconsciente, el amor de la palmada de sus hijos. ¿Cómo lo hace sonreír cuando llega un hijo? Ve cómo lo conoció, ve cómo lo es. Es que es eso. Entonces los hijos tienen que estar un poco más cerca de los padres, no olvidarse de eso. Qué tristeza que es dejarlos abandonados en un centro cuando tienen las posibilidades, o qué triste que es que vengan solo en Navidad a verlos, pero a otros lugares sí pueden ir, pero al papá no, en ahí lo voy a ver en Navidad. Entonces, o vienen al entierro. Ahí lo lloran demasiado, vuelta. O vienen al entierro. Entonces, son una verdadera planillera, ¿no? Llorones, magdalenas, hipócritas, que fingen dolor. Eso hay que mandarlos regresando por la misma. Doctor, eso es un tema muy interesante, el tema sí. del amor. La gente no lo... La afectividad y lo que hablaba antes, le decía a usted la amistad. La buena relación. La buena relación, los amigos. Eso le aumentan la inmunidad a cualquier persona, le bajan la intensidad de las enfermedades crónicas, la amistad de los buenos amigos. Las personas que son por lo regular amargadas, en esencia son personas que sufren mucho. Las personas que a veces tienen este comportamiento hostil con la gente, pienso que en el fondo son personas que sufren. No importa si son jóvenes o viejos, pero lo arrastran. Y llevan una vida así hasta el confín de sus días, pero van lacerando a otros, van lastimando. Doctor, van lastimando. Doctor Freddy, gracias por haberme permitido en este año comunicarme con la ciudadanía y Sí, a la ciudadanía que nos escucha, desearle que estas Navidades y el próximo año sea de bienestar, y para usted, doctor Freddy, también que sea de bienestar. Y vamos para adelante, mi envejecimiento lo decido yo, digamos. Hay que dejar entrar al viejo. Esa es la palabra. Ese viejismo, esa es la recomendación de Clint Eastwood, y ahí lo vamos a hacer. No hay que dejar entrar al viejo. Gracias, querido doctor.